En este video podremos conocer aspectos destacados de la vida de su santidad, el Papa Benedicto XVI. Un sábado santo, el 16 de abril de 1927, y en el seno de una familia fervientemente católica y de condiciones modestas, nació Joseph Alois Ratzinger Rieger en Mark am Inn, diócesis de Passau, en Alemania. Joseph Alois fue bautizado ese mismo día de su nacimiento y fue el hijo menor de la familia Ratzinger. Aquí podemos observar la casa natal de Joseph Ratzinger, situada en Mark am Inn, en Alemania. Actualmente la casa natal del sumo pontífice es un museo dedicado al Papa Benedicto XVI. La familia Ratzinger estaba formada por el padre Joseph Ratzinger, de origen alemán, por su madre María Rieger, nacida en Tirol, un pueblo del norte de Italia, por su hermana María y su hermano George. Cuando tenía 9 años, Joseph Ratzinger hizo su primera comunión en el pueblo de Aschau, Alemania, en marzo de 1935. Ese mismo año entró de monaguillo en la parroquia de ese pueblo. Joseph Ratzinger comenzó sus estudios en la escuela primaria en Aschau, donde la familia se había trasladado en diciembre de 1932. En 1937, el padre de Joseph Ratzinger pasa al retiro y se muda con toda su familia al pueblo de Uslach, en las afueras de la ciudad de Traunstein, cerca de la frontera con Austria, donde Joseph Alois pasa sus años de adolescente. Es aquí donde inicia sus estudios en el Gymnasium de Lenguas Clásicas y donde aprende latín y griego. En 1939 entra al seminario menor en Traunstein, dando así el primer paso en su carrera eclesiástica. En 1943, últimos tiempos de la Segunda Guerra Mundial, Joseph Ratzinger y todos sus compañeros de clase fueron reclutados al Flak, el escuadrón antiaéreo alemán. Y en septiembre de 1944, habiendo alcanzado la edad militar, Joseph Ratzinger es relevado del Flak y regresa a su casa. En noviembre de 1945, tanto él como su hermano George reingresan al seminario de Traunstein. De 1946 a 1951 estudió filosofía y teología en la Escuela Superior de Filosofía y Teología de Freising y en la Universidad de Múnich, en Baviera. El 29 de junio de 1951, Joseph y su hermano George reciben la ordenación sacerdotal por el cardenal Faulhaber en la Catedral de Freising en la fiesta de los santos San Pedro y San Pablo. En ese tiempo Joseph tenía 24 años y su hermano George 27. El día en que fueron ordenados sacerdotes, Joseph Ratzinger y su hermano George se tomaron esta fotografía donde aparecen al lado de sus padres y de su hermana María. La primera misa que celebraron los hermanos Ratzinger fue por separado y en latín el día 8 de julio de 1951 en la iglesia parroquial de San Oswald en Traunstein. La primera misa que ofició Joseph Ratzinger fue a las 7 de la mañana y la de su hermano a las 9. Desde 1952 y hasta 1959 fue miembro de la facultad de la Escuela Superior de Filosofía y Teología en Freising. En 1953 recibe su doctorado en teología por la Universidad de Múnich. Relacionado con el doctorado, publica su primer trabajo importante, Pueblo y Casa de Dios en la Doctrina de la Iglesia de San Agustín. Aquí podemos observar a Joseph Ratzinger celebrando una misa en una montaña cerca de Bavaria en 1952. No cabe duda que la actividad docente de Joseph Ratzinger fue incansable, pues también fue profesor de teología en Regensburg en 1965. No obstante sus múltiples actividades, Joseph Ratzinger se daba el tiempo de convivir con sus hermanos George y María, como lo vemos aquí en una feria en Múnich. El 25 de marzo de 1977, el Papa Pablo VI nombró a Joseph Ratzinger arzobispo de Múnich y Freising.
El 28 de mayo de ese mismo año, Joseph Ratzinger recibió la ordenación episcopal. Fue el primer sacerdote diocesano, después de 80 años, que asumió el gobierno pastoral de la gran arquidiócesis bávara. También el Papa Pablo VI lo creó cardenal, con el título presbiterial de Nuestra Señora de la Consolación en el Tiburtino, en el consistorio del 27 de junio del mismo año. El cardenal Joseph Ratzinger participó del 25 al 26 de agosto de 1978 en el cónclave que eligió al Papa Juan Pablo I, quien lo nombró enviado especial del Papa al Tercer Congreso Mariológico Internacional, celebrado en Guayaquil, Ecuador, del 16 al 24 de septiembre de ese año. En octubre de ese mismo año, el cardenal Joseph Ratzinger participó en el cónclave que eligió al Papa Juan Pablo II. Aquí vemos al cardenal Joseph Ratzinger junto a unos montañeros bávaros en Múnich el 28 de febrero de 1982. El cardenal Joseph Ratzinger siempre fue un guardián de la doctrina, puesto que ejerció oficialmente desde 1981, cuando fue nombrado prefecto para la Congregación de la Doctrina y la Fe. Desde entonces fue también presidente de la Comisión Teológica Internacional y de la Pontificia Comisión Bíblica. Desde 1986 presidió la comisión encargada de elaborar el Catecismo de la Iglesia Católica. El Papa Juan Pablo II lo nombró en 1981 prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y presidente de la Pontificia Comisión Bíblica y de la Comisión Teológica Internacional. En 1993 lo elevó a la Orden de los Obispos, asignándole la sede suburbicaria de Belletri Segni. También en 1998, el Papa Juan Pablo II aprobó la elección del cardenal Ratzinger como vicedecano del Colegio Cardenalicio. El cardenal Joseph Ratzinger acompañó al Papa Juan Pablo II hasta el final de su papado. Hasta ese tiempo era miembro de la Secretaría de Estado, de las Congregaciones Iglesias Orientales, Culto Divino y Sacramentos, Obispos, Evangelización de los Pueblos, Educación Católica, así como de los Pontificios Consejos para la Unidad de los Cristianos y de la Cultura, de las Comisiones para América Latina y Ecclesia Dei. El cardenal Joseph Ratzinger recibió por encargo del Santo Padre Juan Pablo II la reflexión del Vía Crucis durante la Semana Santa del 2005. A la muerte de Juan Pablo II, el cardenal Joseph Ratzinger fue elegido como nuevo Papa de la Iglesia Católica el 19 de abril del 2005, convirtiéndose de este modo en el pontífice número 265. El cardenal Joseph Ratzinger escogió el nombre de Benedicto XVI en honor a su antecesor, el Papa Benedicto XV, reconocido por su afán pacificador y por haber creado el Código del Derecho Canónico.